reunidos con el doctor Pablo González para hacerle algunas preguntas incógnitas que tenemos sobre la historia de la medicina. Las preguntas que nos hemos planteado, doctor, es ¿qué se entiende por los términos de historia de la medicina? Ya, un poco para hacer un recuento, las primeras experiencias médicas ya existían en Egipto, en Grecia, ya hubieron médicos famosos como es el caso de Hipócrates, pero la humanidad durante la Edad Media pasó por una época muy crítica, muy compleja, donde la mayor parte de los conocimientos fueron tomados por supersticiones. Eh, Vivimos casi unos 1000 años que fue una época oscura donde la religión era la que hacía que las personas eh, estén dentro o fuera de lo que debían o no debían creer. Pasamos más de un milenio pensando que la tierra era plana, que Dios había creado en 7 días, incluso cualquier proceso científico era criticado en ese sentido. Entonces, esto pasó con gran parte del conocimiento relacionado a salud durante la Edad Media. Todas aquellas personas que no estaban dentro de la iglesia eran consideradas como brujas, como personas peligrosas y se les fue excluyendo sistemáticamente de cualquier práctica médica. Y quedaban unas 3, 4 personas o unos pocos médicos que eran aceptados por la religión y que podían ejercer este tipo de conocimiento. Entonces, eso fue una época oscura, una época gris para el conocimiento en general, no solo para la medicina, sino para el conocimiento en general. Y después de esto, a partir del siglo XVI, con la Ilustración, con el surgimiento de la ciencia, el método, Descartes y algunos científicos, ya se comienza a replantear otra vez la medicina como una forma de conocimiento relativamente aceptada. Durante mucho tiempo no se podía realizar ni prácticas anatómicas porque se consideraba que el cuerpo era una representación o el templo o la figura de Dios, entonces no podía ser mancillado. Entonces era muy difícil que haya algún tipo de conocimiento médico mínimo. Esta historia comienza a cambiar un poco con el surgimiento de la época mercantilista. Las primeras prácticas de medicina ya como una ciencia, como parte de un constructo social, se comienzan a dar en Alemania, un poco relacionadas con la normatividad o normalidad que se comienza a hacer de los médicos. Los médicos ya comienzan a ser educados en universidades, comienzan a tener un conocimiento estándar. También Alemania es el primer país que comienza a tratar a los médicos como normalizados. El resto de países antes normalizó a sus educadores, a ciertos funcionarios públicos, pero es en Alemania donde se comienza a normalizar los procesos y las prácticas, y también se comienza a tratar como una cuestión de política pública. Se comienza a pensar en los primeros hospitales que ya están relacionados con el Estado. Francia vivió un proceso distinto. En Francia la práctica de la medicina como una práctica normalizada estuvo más relacionada a prácticas urbanas. Gran parte de los hospitales en Francia eran atendidos por las hermanas de la caridad o los curas, la gente que estaba relacionada con la iglesia, que tenían graves problemas de salud dentro de las ciudades. Europa vivió épocas de que hubo la peste, hubo lepra, hubo Bacillus Koch, que no sabían cómo controlar, no sabían cómo cuidar y exterminaban a gran parte de su población. Entonces esto estuvo más centrado en Francia y en Italia, en estos países, a tratar de que no se expanda tanto, y fueron los encargados generalmente los religiosos. Entonces las primeras prácticas de curar a la salud estuvieron integradas a las hermanas, a los padres, a los curas e incluso a muchos voluntarios que eran los que iban a trabajar, a brindar el apoyo a las personas que eran excluidas de la sociedad porque estaban cercanas a la muerte. Lo peor que podían hacer es terminar en un hospital, porque quería decir que lo más probable es que ya iban a morir, y más bien era intentar de aislar los males que podían contaminar al resto de la población. En el siglo XIX se intenta normalizar. El caso de Guaranda es un caso muy específico, creo, dentro de toda la zona centro. Fue uno de los primeros lugares que tuvo un hospital. Generalmente en un hospital, como les decía,
la práctica fue normatizada en el siglo XVIII, XIX, no eran comunes los hospitales, pero Guaranda era un centro que estaba en constante paso. Era un centro que era para la gente que estaba viajando entre costa y sierra. Como una troncal, ¿no? Para todo eso. Claro, era como una especie de troncal, y aquí en la ciudad de Guaranda había mucha gente que o se hospedaba aquí o tenía sus animales o su cuestión de carga, pero era una ciudad, era un sitio donde estaban transitando gente permanentemente. Este tránsito permanente de gente hacía que no eran las condiciones ideales o óptimas de salud que debiesen existir, y tampoco tenía la gente la casa o el hogar. Entonces un hospital se volvió fundamental por el alto índice de personas que llegaban a morir justo por este tránsito. Chimbo era la ciudad principal, Guaranda era un poco más pequeña, el temblor cambió un poco estas dinámicas, pero aquí ya había un hospital, principalmente por esa característica de ser una ciudad de tránsito permanente. Entonces la práctica médica, la práctica normativa durante mucho tiempo estuvo primero, como les decía, durante mucho tiempo tachada por fuera por la práctica cristiana. Luego la medicina también, para dentro del método científico y normalizarse, comenzó a excluir los otros saberes, a pesar de que la misma medicina fue excluida durante mucho tiempo por la religión. Ya cuando se constituyó un método también comenzó este trabajo de excluir otro tipo de saberes, otro tipo de conocimiento, un poco para lograr legitimidad de la población. Pero la historia de la medicina tiene que tratarse como tal. Me parece que el siglo XVIII y XIX. Ya existían prácticas médicas en Egipto, existían prácticas médicas en Roma, pero la época más triste para la ciencia y la medicina fue el siglo XVIII y XIX, hasta el siglo XVIII y XIX, durante toda la Edad Media. Fueron muy limitados los aportes que se pudieron generar. Eran proscritos, se hacían escondidos. Si alguien entendía cómo funcionaban las enfermedades, tenía que explicarlo brevemente. Eugenio Espejo es un caso, por ejemplo. Fue una persona preclara que se adelantó a su tiempo y pudo explicar algunas nociones sobre lo que era la enfermedad y microorganismos. Pero todo lo que él explicaba también se explicaba de forma velada por la fuerza que hasta ese momento mantenía la religión, a pesar de que estábamos y en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Había todavía esas complicaciones hasta no hace mucho tiempo. Incluso los hospitales todavía mantienen las figuras de Dios en algunas partes, y es fuerte la influencia que hace la religión en algunos casos. Entonces, para hablar de una historia de la medicina, me parece que hay que hablar de los procesos anteriores, que podría ser Egipto. China ya tuvo una cultura y una medicina clara, y este gran vacío que fue en la Edad Media y cómo se fue retomando a partir de los siglos XVIII y XIX hasta normalizar, hasta formarle una práctica de Estado, hasta hacer que la medicina también sea conductora de biopolíticas para poder controlar a la población. Un poco esto relacionado con prácticas mercantiles. Ahí querías decir otro. ¿Cómo se curaba la gente en los tiempos antiguos? Como estamos conversando un poco, en los tiempos antiguos, la naturaleza generalmente ha sido un proceso en el que se ha ido acumulando conocimientos de lo que la naturaleza podía brindar como parte de salud preventiva al ser humano, y en ciertos casos específicos también tratamientos. Pero, como ya les comentaba, nosotros somos parte de una cultura occidental, de una matriz judeo-cristiana que fue deslegitimando todos aquellos conocimientos o saberes que podían ser perjudiciales para una noción que se tenía del Dios dador de vida. Entonces se fue un poco criminalizando estas formas de práctica. Aquí en Sudamérica ya se hacían operaciones intracraneales que en Europa recién comenzaron a hacer en el siglo XVIII. Estas prácticas fueron planteadas como saberes criminales, bárbaros, salvajes, criticados. Aquí ya sabía la gente cómo curarse con cierto tipo de plantas. Este tipo de conocimientos también fue criminalizado y se hacía casi escondidas en ciertos hogares porque sabían de la efectividad de ciertas plantas para curar, para tratar.
ya sabían ciertas cuestiones anticonceptivas, sabían cuestiones relacionadas con el aborto, sabían ciertas cuestiones como curar, pero fueron muy perseguidas y eran planteadas a nivel del hogar, a nivel de pequeños ductos, a nivel de pequeños brujos o chamanes que sabían este tipo de conocimientos y trataban de hacerlo de la manera más oculta posible para no ser condenados de una u otra forma a la iglesia, que tuvo mucha fuerza y mucho poder hasta no hace mucho aquí en Sudamérica e incluso en el mundo entero. La práctica de la brujería estuvo relacionada con este tipo de personas que tenían conocimientos en medicina y consideraban que podía ser peligroso, estaban atentando contra Dios porque combinaban la cuestión de estos conocimientos con otros saberes de otras prácticas religiosas. Entonces la iglesia fue muy fuerte en relación a esto, ¿no? Entonces había como les decía, había una medicina que ya se hacía en los hogares y hay otra medicina que era velada, era un poco más callada. La práctica médica en Occidente también estuvo muy relacionada, como les decía, estas prácticas urbanas de las grandes pestes a las grandes guerras. Era una medicina un poco más quirúrgica de operación, pero no estaba tanto orientado hacia el lado preventivo, ¿no? Entonces generalmente cuando hablamos de medicina, primero comienza con esta cuestión de la parte quirúrgica, de la operación, del tratamiento último y final, y en la actualidad me parece que está un poco retomando medicina preventiva, tratar a la gente. Eso sería, a ver, veamos otra pregunta. En su conocimiento, ¿cuál fue la primera enfermedad descubierta y también el primer antibiótico? La primera enfermedad descubierta realmente no tendría, me sería un poco complicado hallar una cuestión histórica. No se ha llegado a esos niveles me imagino que en Mesopotamia, en Egipto ya tenían unos constructos en relación a la enfermedad y pero no soy muy claro específicamente cuál fue la primera enfermedad que fue tratada y que fue descubierta. A nivel de antibióticos, a nivel científico, me parece que es la penicilina, me parece que es Fleming, que se comienza a tratar, aunque antes ya había formas de tratar con el moho que se generaba en el pan y que se hacía para curar ciertas enfermedades, pero era a nivel empírico. En la primera persona que estableció estos conceptos claros de qué es la penicilina, cómo funciona la penicilina, me parece que fue Fleming. Ya había algunos tratamientos que se hacían en otros pueblos, en otras civilizaciones, en base al moho que se generaba en el pan, asociados a otras formas de presentar el conocimiento, porque me parece que la penicilina son bacterias que están trabajando para otras bacterias. No tengo muy claro el principio. Pero, doctor, ¿cómo le considera la medicina en la actualidad? A ver, la medicina en la actualidad me parece que es un principio rector de políticas, ya es tomado a nivel estatal. La medicina y la cuestión pública genera políticas para que la población haga o deje de hacer ciertas cosas. El otro día ya estamos conversando que a través de la medicina ya se plantea qué come o qué no come las personas, se plantea cómo, cuándo y dónde, casi hasta dónde debe reproducirse las personas, cuál es la mejor época para que se reproduzcan, cuál es la mejor edad, cuáles son los mejores alimentos, cuáles son las mejores políticas, cómo debe estar constituida la vivienda y la higiene. Entonces me parece que es rectora de políticas, se quiera o no, la medicina. Esto también está un poco relacionado con la cuestión o el aparecimiento de la sociedad mercantil, donde el ser humano se transformó en una mano de obra y era fundamental que la mano de obra esté sana y pueda trabajar. Entonces en la actualidad me parece que la medicina cumple esa labor. Está orientada un poco a esta cuestión de que el ser humano pueda ser un ser humano productivo, un ser humano que esté trabajando permanentemente, y se torna esa la principal función. Cuando nosotros estamos enfermos, nuestro patrón o cualquiera que esté trabajando lo que primero pide es un certificado del médico para ver si seguimos o no seguimos siendo productivos. Entonces a veces esta cuestión mercantil y capitalista hace que la medicina se oriente hacia ese lado, hacia ese sentido. Debería ser la medicina pensada desde otra perspectiva, desde otra cuestión, como una prioridad de salud, de curar al ser humano,
Pero me parece que a veces estos dos aspectos, del aspecto de como fuerza, como cuidadora de la mano de obra del sistema mercantil y asimismo como una mercancía, se van imponiendo en las sociedades. Es triste que vivamos en una sociedad donde haya medicinas de primera línea que tengan que ser pagados a precios carísimos o exorbitantes, que ya esté planteándose una cura para el SIDA, pero no sea para los enfermos que necesitan, sino para quien pueda pagar. Que sepamos que hay medicamentos genéricos que es para los que no tienen recursos y medicamentos que son desarrollados para aquellos que sí pueden pagarlo. Me parece que hay dos tipos de medicinas. Hay la medicina para la gente pobre que no puede, que no tiene, y otra medicina para la gente que sí tiene acceso. Entonces, en primera instancia me parece que es una cuestión de política pública que puede hacer que se ejerza control sobre los cuerpos de las personas, lo que es la biopolítica, y también hay esta dimensión de la medicina como una mercancía que está al servicio del mejor postor. Esto del buen vivir ha tratado de replantear ciertas cosas, pero me parece que no se ha alejado tanto de la visión capitalista que tenemos. Una primera fachada, un primer intento, pero el buen vivir quedó en una política a veces como un cascarón, un poco vacía, un poco estéril, no ha llegado a aplicarse de manera real a todos los niveles o estratos de la sociedad como deberían aplicarse. Entonces creo que se maneja en esos dos campos, en esto la medicina, y los médicos o las personas que practican también viven a veces esa disyuntiva seria de pertenecer a un sistema de salud que a veces no está 100% dedicado al individuo y se generan fricciones o se generan enfrentamientos para los profesionales y las personas que sí consideran al individuo o al ser humano como su parte central, como su eje, y no solo como una cuestión de un recurso que hay que cuidar para que siga trabajando, o como una posible mercancía para darle a la población para generar recursos para esa persona. Entonces me parece que debe haber algunos médicos que agradecen a Dios porque la medicina sea una mercancía, y tenemos un cirujano plástico encantado de que se pueda sacar esa plata, o incluso a cirujanos, y el cirujano que está preocupado y dice: se me está muriendo gente, ¿qué haré? ¿No cobraré? ¿No haré? Entonces siempre hay esa doble perspectiva en cómo se visualiza la medicina, como control del cuerpo y como mercancía. Y los seres humanos que trabajan, que siempre deben estar ahí entre esa disyuntiva que te genera el sistema capitalista. Muchísimas gracias, doctor. Creo que es eso todo.